Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Martínez, soy la gerente regional de Banca Patrimonial para Grupo La FICE. De parte del Grupo La FICE les agradezco el tiempo que nos dan esta tarde, esperando que todos ustedes y sus familias se encuentren con salud. Me complace darles la bienvenida a nuestro segundo webinar enfocado en el tema de petróleo y COVID-19. Como les mencioné la vez pasada, nuestro interés es buscar estar más cerca de ustedes y darles información oportuna para la toma de decisiones de inversión. El día de hoy nos acompaña Pablo Navarro, que nos dará una explicación detallada de lo que ha pasado con el petróleo en las últimas semanas. Pablo es parte de nuestro comité de inversiones, es el portfolio manager de la cartera del grupo, una persona con gran experiencia y conocimiento en este campo. Nos acompaña además Hernán Varela, muchos de ustedes ya lo conocen, es nuestro gerente de portafolios de inversión, quien nos dará un update del mercado bursátil internacional y de las principales estrategias que estamos sugiriendo en este momento para los portafolios que administramos. También está por acá don Gilberto Serrano, director de los diferentes bancos y puestos de bolsa del Grupo La FICE, y nuestro gerente de banca patrimonial en Costa Rica, don Jorge Bartodano. Contamos con las opiniones valiosas de todos ellos para cubrir cualquier consulta que les puedan hacer a ustedes ahora, así que les dejamos las consultas abiertas en el chat, pueden irlas dejando ahí y al final de la charla Jorge va a canalizar las respuestas. Les agradezco nuevamente el tiempo que nos brindan, espero disfruten mucho la charla. Los dejo con Pablo Navarro. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por esta invitación, a todo el equipo de Banca Patrimonial. Realmente creo que han hecho una excelente labor en poner estos webinars y acercarse a los clientes en los momentos difíciles cuando se necesitan. Gracias por la introducción. Como mencionaba Carolina, yo soy responsable de manejar el portafolio del grupo a nivel interno. Lo vemos de manera regional y quería agradecerles pues a todos ustedes por su tiempo. Espero que todos estén teniendo mucho cuidado allá con su salud y con todas las precauciones que está pidiendo el gobierno y todos para que salgamos de esto lo antes posible y lo mejor, ¿no? Entonces, muchas gracias por su tiempo. Espero que esto sea de su interés. Cualquier pregunta que tengan, por favor, ponerla en el chat y con gusto la vamos a ir respondiendo en el momento de periodo. Quisiera comenzar con esta gráfica que mandó, esta imagen que mandó el Citi la semana pasada, bastante interesante y muestra bastante qué están pensando ellos de cómo ha venido desarrollándose la economía mundial. Como ven, el globo totalmente desinflado después de que pues veníamos de un periodo de 10 años de recuperación, 12 años de recuperación después del 2008. A nivel global habían dado buenísimos números. En nivel de Estados Unidos, el dato de desempleo bastante bajo, a niveles de no antes visto por muchos años, y pues nos coge totalmente desprevenidos una pandemia a nivel global que realmente trae muchos problemas, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo en las economías desarrolladas como en las economías emergentes. Entonces creo que es importante aquí ver esta imagen donde vemos esto de qué va a ser el nuevo mundo, qué va a ser el nuevo normal, todos los cambios que están habiendo. Van a haber un montón de compañías que van a dejar de estar y también van a haber un montón de compañías nuevas que nos van a traer nuevas oportunidades y a la nueva economía. Es importante también, pues, cómo esta pandemia trajo a la economía mundial a cero y cómo realmente a la industria petrolera la tiene totalmente parada y los efectos que ha tenido en las últimas semanas. Entonces, empezando un poco con los efectos del COVID-19, creo que es importante entrar a lo que algunos economistas llaman que la economía paró a un coma inducido. Es decir, que todos nos dijeron que nos quedáramos en casa, que por favor nos quedáramos quietos, que no saliéramos a gastar y pues todas las implicaciones que esto tiene a nivel económico, ¿no? Entonces aquí ya entrando un poco más a detalle vemos pues cuáles son los países que han tenido las mejores respuestas a esta crisis. Y pues esta imagen resalta rápidamente por dónde va la cosa, ¿no? Vemos que todas son mujeres. Las mujeres han tenido realmente un excelente desarrollo en esta crisis. Los países que ven ahí, Alemania, Taiwán, Nueva Zelanda, y bueno, todos estos han sido liderados por mujeres, y a mano derecha vemos estas gráficas de que muestran el número de muertes que han habido en estos países. Lo que comentan los analistas, esto es una imagen sacada de Forbes, que comenta que realmente las mujeres han dejado un poco la política al lado y realmente se han enfocado en dar resultados, que creo que es bastante importante en estos momentos de ver qué es lo que se necesita
cuáles son los pasos que hay que tomar, qué están sugiriendo los expertos y realmente llevar esto a cabo. Entonces, pues es bastante importante cómo ha venido cambiando el mundo de la política últimamente y pues que las mujeres han tenido un papel espectacular en esta crisis. Ya entrando un poco más en las gráficas, aquí quisiera mostrarles, esta gráfica es tomada de Apple, Google y Citi, que muestran cómo ha sido el desarrollo de la crisis en el tráfico de carros aquí en Estados Unidos, en Canadá y en los diferentes países. Entonces, como vemos a comienzo del año, a mediados de febrero, estábamos básicamente a un 100% de tráfico y a medida que estas economías han entrado en sus social distancing y los gobiernos han implantado esas metas, hemos venido viendo una caída fuerte en el nivel de personas y de tráfico que ha estado andando. Como saben, más del 80% de la gente ha tenido que estar trabajando desde la casa. Los bancos grandes ya han reportado que entre el 80 y el 90% de todos sus trabajadores lo están haciendo vía virtual y remoto. Entonces, pues esto se ha bajado mucho la demanda de petróleo y la necesidad de andar en las carreteras. Como vemos, andamos básicamente en un 30% de lo que estábamos hace un par de meses y pues realmente por ahora no se ve que esto vuelva a subir al 100% de una manera abrupta. Va a ser lenta la recuperación, va a ser lenta como volvemos al trabajo y todas las nuevas cosas que esto implica, ¿no? Esta misma tendencia la vemos en la gráfica de abajo, en la parte de Europa, como veníamos estando al 100%, después un poco más alto, y vemos que Europa pues tiene una caída también bastante fuerte, donde pasamos a estar básicamente al 20% del tráfico en las calles. Entonces, pues esto tiene un golpe bastante fuerte en la parte de la demanda de petróleo y la demanda a nivel económico. En la parte del petróleo, quisiera enfocarnos en dos tipos de petróleos. El West Texas Intermediate, que es el que se usa en Estados Unidos, es el benchmark para todo el petróleo de Estados Unidos, y el Brent, que es el que se utiliza para Europa, África y el Medio Oriente. Este segundo, el Brent, es el que dictamina el precio para 2/3 del petróleo mundial y realmente pues es el grande que también transa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de contratos de futuros? Es que uno hace settlement, que quiere decir que cuando se vence el contrato de futuro, uno tiene que cerrar su futuro y pasarse a otro diferente. Entonces, este de arriba hace settlement físico, que quiere decir que en el momento que se expira el contrato, uno tiene que tomar el equivalente de lo que se comprometió en barriles de petróleo. Normalmente estos te los entregan a uno en Oklahoma, en Cushing, Oklahoma, y ahí uno tiene que ser responsable por hacer el almacenamiento y tomar este tipo de commodity. El otro, por lo contrario, uno nunca tiene que tomar el petróleo, sino simplemente se hace un diferencial de a lo que está el precio en el settlement versus a lo que uno entró y ahí básicamente se define la ganancia o la pérdida. Esto es bastante importante porque pues cuando uno está transando petróleo, uno si no es una petrolera o una persona que tenga interés de tomarlo físicamente, pues realmente al final del contrato va a tener que cerrar este contrato futuro para que no le entreguen su petróleo. Aquí en esta gráfica quisiera que miráramos qué ha pasado en los últimos 5 años del petróleo. Cada una de estas líneas es un año y realmente lo más importante de enfocarnos es qué ha pasado en el 2020. Vemos esta del 2020, que es la caída acá de esta línea azul, y vemos la magnitud de la caída. Todas las líneas empiezan en 0 y la subida que tiene acá es el porcentaje que cambió en el año. Entonces, como vemos, si eliminamos el 2020, habíamos tenido un rango desde menos 29% hasta arriba al 59%. Entonces, un rango bastante amplio, pero dentro de lo normal. ¿Y qué pasa en el 2020? Vemos una caída de los precios del petróleo ya de más del 80%. No solo es la caída bastante fuerte, sino también la velocidad. Como vemos, el año empieza bastante normal, un poco fuerte la caída, pero realmente a partir de febrero y marzo es cuando se amplía esta magnitud de petróleo, donde todo el mundo quiere salirse de los contratos, pues porque todos estamos en la casa, no hay ninguna demanda y la oferta continúa subiendo, como vamos a ver ahorita. Entonces es importante ver la magnitud de esta caída que hemos tenido en los últimos 5 años, la más grande de lejos. Si pasamos aquí a la siguiente gráfica, vemos cómo estaba el precio del petróleo del barril, el precio del petróleo, perdón, desde el 2008 hasta hoy. Como vemos acá,
estábamos a $140 por barril y ya estamos en $10 al día de ayer. Hoy cerró alrededor de $15. Pero vemos realmente que en estos últimos 12 años hemos tenido una caída de más del 90%, que pues realmente es bastante importante, ¿no? Porque pues esto es uno de los commodities más importantes del mundo y una caída de 140 a 10 o 15 pues es bastante sustancial. Ya viendo esto la parte macro, entrar un poco en detalle aquí. ¿Qué pasa en la crisis, no? En el 2008 llegamos hasta los $140 del barril y rápidamente con la crisis financiera vemos una caída del 70%. Los commodities normalmente tienen ciclos bastante grandes. Aquí vemos 6 años de recuperación para después volver a entrar en otra crisis de petróleo, donde se cae el 68%. Volvemos a estar en una recuperación de más o menos los mismos 6 años y volvemos a ver una caída ya del 80%. Entonces, ¿qué es importante de esta gráfica? Creo que lo que es importante que nos llevemos aquí es, primero, que las caídas de más del 50-60% no son tan poco comunes. Este es un commodity bastante volátil que realmente pues varía mucho con lo que esté pasando a nivel económico, ¿no? Entonces, los últimos 12 años hemos visto ya 3 caídas de más del 65%. Esta caída puntualmente en la que estamos hoy, pues sí vemos que es un poco más grande de lo normal, alrededor del 82%, pero pues claro es que se junta la oferta y la demanda. Estaba Saudi Arabia y Rusia teniendo problemas entre ellos dos y inundando el mercado de petróleo y pues de repente pues llega la pandemia que nadie la veía y hace básicamente que la economía frene a cero y pues que tengamos poco a cero consumo y pues se empieza a llenar el inventario de petróleo. Entonces, esto probablemente va a parar en los próximos meses, cuando ya empiece a abrir la economía, ya todos los países petroleros se han dado cuenta pues del daño que se hizo con este juego que jugaba la OPEC, normalmente de que si cortaba, si no cortaba o qué hacían, y pues entonces realmente aquí ya todos se comprometieron a hacer cortes más fuertes de lo que se esperaba para ver si podían recuperar el precio. Si hacemos suma a esa gráfica que veíamos antes y nos paramos solo en el 2020, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Comenzamos el año alrededor de $60 por barril y se ha venido cayendo pues bastante fuerte, como mencionábamos, hasta $15 al precio del cierre de hoy. ¿Qué es lo importante aquí? Alrededor de febrero, Rusia y Saudi Arabia deciden que no van a llegar a un acuerdo de cortar petróleo, sino que básicamente van a tener una guerra, como ellos llaman, de petróleo y van a inundar al mercado con oferta. Ellos deciden subir a la máxima producción que podían dar. El mercado claramente no lo toma bien, porque pues en estos momentos es cuando todos los gobiernos están empezando a decir que vamos a tener que parar la economía y que quedarnos en la casa. Entonces pues el precio reacciona de manera abrupta, se cae bien fuerte y esto hemos venido en esta tendencia un rato, ¿no? Y ya después empiezan a salir todos los datos de que la gente se está quedando en la casa, de que no se están andando casi aviones, la producción de básicamente todo está en cero. Y aquí esta caída donde ya realmente es que pasa todas las noticias, es cuando se vence el contrato de futuros la semana pasada. Se vencía el contrato, entonces pues como hablamos al comienzo, este tipo de petróleo, si uno tiene el futuro, es necesario que coja el commodity. Entonces, todas las personas que estaban especulando en el precio de este commodity tenían que salirse antes de su vencimiento para que pudieran restablecer sus posiciones en otro mes y no tuvieran que tomar el petróleo en físico, ¿no? Pues que no tendrían cómo hacerlo. Una persona retail realmente invirtiendo en esto, pues estaba tomando unos riesgos bastante importantes de que no se pudiera salir y pues después quién sabe cómo iba a poder solucionar el problema de que le entregaran todo ese petróleo. Esto se junta con que, como mencionamos, pues todos los almacenamientos se han venido llenando. Ahorita vamos a ver, estamos casi al tope del almacenamiento que hay disponible en Estados Unidos. Entonces, pues nadie tenía donde guardar este petróleo que se vencía y pues las compañías no querían quedar con ese problema. Entonces todo el mundo tiene que salirse, entonces causa claramente un pánico, la gente diciendo cómpreme ese futuro a lo que sea y llegó un momento hasta estar en negativo. ¿Qué quiere decir que el precio del futuro esté negativo? Básicamente quiere decir que nosotros, que somos los dueños de ese futuro, estábamos dispuestos a pagarle a otra persona para que nos quitara ese contrato de encima. Es básicamente un equivalente a cuando nosotros vamos a abrir un CD en un banco y nos pagan una tasa negativa.
estamos dispuestos a perder simplemente para que nos quiten del cash en sí. Entonces, pues esto pasa. Lo otro que comentan pues los bancos aquí de inversión es que en el próximo contrato que se vence, que es el 19 de mayo, probablemente va a haber este mismo problema de nuevo. Puede que no nos lleve a negativo, pero pues existe otra vez este problema de oferta y demanda y pues ya puntual de contratos de futuro. Aquí en la gráfica les mostramos básicamente la diferencia entre el petróleo spot en futuros y el USO. ¿Qué es el USO? El USO es un ETF, que es un fondo donde se puede transar el petróleo. Es un fondo dedicado a imitar el petróleo de corto plazo. ¿Y a que, cómo lo hace? Ellos compran el primer futuro y cuando les falta 2 semanas a ese futuro, simplemente lo mueven al siguiente. Mucha gente y muchos inversionistas usaban este producto, el USO, para poder seguir el petróleo y cuando querían invertir, ya que pues realmente invertir en commodities y en futuros pues tiene otro tipo de riesgo. Entonces la mayoría de la gente que invertía en este USO es gente de bancas privadas, gente como nosotros que no están en la parte institucional ni en la producción ni desarrollo de petróleo. Entonces aquí en la parte de arriba en la gráfica vemos que realmente lo imita bastante bien, pues es un índice bastante sistematizado donde simplemente tenía los precios del commodity y cuando se iba a vencer lo cambiaba. Esto es del 2018 al 2020. ¿Qué pasa aquí cuando se va a negativo? Aquí vemos ya realmente un diferencial bastante grande. Si nosotros hubiéramos invertido en el 2018, a hoy hubiéramos perdido el 83% de la plata. Si hubiéramos invertido en este USO. A diferencia, el petróleo solo ha perdido el 65% en ese diferencial. Entonces, pues es importante ver que a corto plazo y pues cuando uno ve la tendencia, sí lo maneja bastante bien, pero ya se ve que cuando hay estrés, pues tiene bastantes problemas. Lo otro que es importante aquí a mano izquierda, vemos que cuando ya uno expande un poco el tiempo, ve que este producto no sigue tan bien al petróleo como debería y pues que vemos que entre el 2009 y el 2017 pues una diferencia bastante grande. Hubo momentos en donde se tenía diferencias del 35-40% y pues claramente como se ve aquí nunca fue a favor, ¿no? Entonces es interesante ver cómo este tipo de productos pues que intentan hacer una cosa realmente no llegan a hacerlo de manera óptima, ¿no? Entonces, pues creo que en eso es lo que Carolina y su equipo hacen un excelente trabajo de realmente leerse todos esos prospectos y en qué están haciendo los fondos por detrás para ver en lo que están invirtiendo. Un poco de la industria de petróleo. Aquí en la parte de la producción, creo que es importante ver cómo viene todo esto a pasar y por qué llegamos a esto, no solo por la parte geopolítica, sino por la parte ya del commodity. Aquí el 2019, que es esta línea azul oscura, vemos que los países que no eran de la OPEC ya estaban produciendo más que el promedio de lo que hacían del 2013 al 2017. Es decir, que ya estaba habiendo muchísima más oferta en el mercado de petróleo. Y cuando nos pasamos al 2020, que es esta línea acá azul clara, pues realmente esto se sube aún más. Y esto combinado con la falta de demanda que mencionamos ahorita por la pandemia, pues realmente es una combinación que es bastante complicada cuando estamos subiendo la producción y no estamos aumentando la demanda. En la parte de la OPEC sí fue un poco más rápida en lograr cortar su producción para este año, pero realmente no contrarrestó con todo lo que está pasando. Y ahorita vamos a ver un poco más adelante ese cambio. Aquí vemos el cambio del que les mencionaba. A finales del 2019 cerramos el año produciendo alrededor de 101.1 millones de barriles al día. Y pues uno pensaría que con esta caída que vimos en el tráfico y en la economía global, pues debería haber una disminución bastante importante. Pues vemos que para cierre de final de este segundo cuarto, se espera que solo vamos a haber bajado 2 millones de barriles al día. Entonces, pues aquí vemos que mientras la producción siga a esta velocidad y la oferta siga tan alta, pues no va a haber una corrección importante en el precio. Lo otro que es importante aquí es Estados Unidos. Estados Unidos ya pasaba a ser un jugador bastante importante en la parte de petróleo. Vemos aquí que estamos en 20 millones de barriles al día. Entonces, pues Estados Unidos es muy diferente a los países de la OPEC y muy especial a Saudi Arabia, porque las compañías aquí son privadas, entonces pues también es bastante complicado
mañana salir a decirle a las compañías de energía que tienen que dejar de producir y de sacar petróleo, ¿no? Porque estas son compañías ya que tienen que llevar sus costos y tienen que reportarle a sus shareholders. Entonces es bastante más complejo que cuando el país es el responsable de la producción de petróleo. En lo que hablábamos del almacenamiento, aquí vemos el almacenamiento de Estados Unidos. La línea blanca es la capacidad que tenemos en Estados Unidos de almacenamiento y la línea amarilla es lo que está usado. Entonces, pues ustedes ven aquí que desde el 2011 hasta este año, pues veíamos que nunca estábamos más del 70-60%. Hasta ahorita cuando se empezó ya realmente a disparar, que estamos básicamente a un 90% de capacidad. Entonces, ya estamos llegando muy cerca a su límite. La semana pasada, pues con toda esta controversia de precios negativos, también salió a hablar el presidente acá de Estados Unidos, que mencionó que iban a llenar la reserva estratégica que tiene Estados Unidos, que tiene básicamente unos 800 millones de barriles que puede tener ahí, que básicamente doblaría esto. El problema ahí es que pues ya estamos usando 635. Entonces, pues no es tanto lo que nos va a sumar en la parte de cupo para guardar este petróleo. Tanto ha sido que han tenido que devolver buques que ya venían en camino porque no hay realmente dónde guardar el petróleo. Entonces, por eso mencionábamos que este tipo de problemas puede volver a ocurrir ahorita en junio, en mayo 19, cuando se venza el contrato. ¿Cuánto es la cantidad de petróleo que hay disponible en el momento? Entonces, bueno, aquí vemos en la gráfica de la izquierda, este es lo que tenemos en este momento. Vemos que en este hay unos 4.6, 4.4 millones de barriles, billones de barriles que hay disponibles, y vemos pues que ya se salió completamente del rango de lo que habíamos visto del 2011 al 2020, ¿no? Esta gráfica aquí muestra dónde es que más o menos manteníamos la producción y toda la oferta y demanda, y pues que este año se ha venido saliendo. Todo esto ha sido realmente la combinación de los dos mundos, ¿no? Que separó la economía a cero y pues también que ha venido incrementando la producción. ¿Esto en cuánto se transmite a días? Si paráramos la producción completamente del petróleo, nos tomaría básicamente unos 45 a 47 días para eliminar todo este inventario que tenemos. Aunque eso suena bastante, pues realmente lo que hay que tener en cuenta es que pues no vamos a parar la producción mundial a cero. Entonces, pues ellos están viendo, como ven aquí en la gráfica, que hasta finales de año es donde vamos a poder volver a entrar a estos promedios históricos de lo que se mantenía a nivel global. Entonces, pues eso es bastante importante porque son bastantes meses que tenemos todavía por quitar ese backlog. ¿Y cómo esto ha ocurrido de estos incrementos? Aquí en la gráfica de la derecha vemos que en enero básicamente no hubo ningún cambio versus el promedio de los años pasados. Y en febrero sí vemos un incremento bastante importante de millones de barriles, pero ya es en marzo y abril donde se espera pues realmente que se dispare esto. Esto pues todo es por la oferta y la demanda, y hasta mayo primero es que la OPEC Plus va a parar sus cortes, los 10 millones de barriles que iban a bajar. Entonces hasta mayo se va a ver eso y realmente los números solo se van a empezar a ver alrededor de junio. ¿Cuánto ha afectado toda la pandemia a la demanda total? Aquí a la mano derecha vemos que normalmente nosotros consumíamos alrededor de 1.5, 1.4 millones de barriles diarios a nivel global. Esto se bajó a menos 7.5 millones de barriles al día a nivel global. Entonces, aquí lo importante es ver la dimensión de las caídas. Ven, del 2016 al 2019, nunca hubo un cambio más grande de un millón de barriles diarios, y aquí ya vemos una caída bastante importante. Entonces, esta recuperación va a tardar un poco de tiempo. Esto va a ser algo bastante lento y bastante progresivo, porque no es como la luz que la apagamos y la volvemos a prender. Esto va a ser bastante demorado, probablemente todo este año en que la demanda se recupere, y comienzos del próximo tal vez ya podríamos ver un poco más de estabilización, ¿no? Para ya llegar a un poco más concreto, ¿esto qué significa para todos los inversionistas? Pues a mano izquierda vemos qué era el sector energético en el S&P 500, que es el índice de acciones más grande de Estados Unidos, las 500 compañías más grandes por capitalización. Vemos que en el 2008 este representaba alrededor del 15%, y
a medida de que ha ido evolucionando la industria de energía y pues ha caído el petróleo, vemos que en este momento pues la industria ya solo representa un 2%. Esto quiere decir que estas compañías ya no tienen el poder que tenían antes, cuando representaban básicamente una sexta parte de todo el S&P 500 y pues realmente eran los gigantes. Ahora pues el mundo ha cambiado completamente y los grandes son otra industria. La parte tecnológica es la que ha venido a realmente a ser el líder de esta última crecimiento económico. Y en los precios, ¿qué se esperan los precios? Actualmente hablamos de que cerramos hoy alrededor de $15 el barril. Para final de año, el Citi, que es la gráfica que vemos acá, ellos tienen un escenario base de $45 el barril. Esto es importante un poco hacer un énfasis en qué es la diferencia de 15 a 45, porque pues sonaría bastante bueno pues comprar a 15 y vender a 45. Pero a 45 realmente los precios de futuros de diciembre ya están alrededor de 40, que es esta línea roja. Entonces básicamente el Citi lo único que ve es un diferencial de este pequeño monto, o sea, alrededor de un 10%. Porque a medida que van pasando los futuros, pues el precio del petróleo va incrementando cuando la economía ya está viendo que se está abriendo a lo largo. Entonces, pues es importante tener esto en mente cuando se toman las decisiones de las inversiones, de que uno realmente cuando invierte en petróleo, pues está invirtiendo en futuros y que hay diferentes meses en que estos se van venciendo y pues diferentes precios, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, duda, Caro, por ahora paso la... Vamos a dejar las preguntas para el final. Pasamos con la parte de análisis de Hernán. Pueden ir incluyendo las preguntas igual en el chat y al final Jorge les va a canalizar todas. Vos dejas de compartir y ya Hernán lo comparte. Listo. Gracias. Ok. Muchas gracias, Pablo. Bueno, saludos a todos. Como decía Carolina, esperamos que todos se encuentren muy bien. La idea de esta otra parte es, digamos, ver un poco qué es lo que hemos estado haciendo en los portafolios, hacerles una rápida actualización del mercado. Y bueno, vamos a comenzar. Ahí en ese punto final que comentaba Pablo, me ayudó a esta filmina porque obviamente hay muchas consultas sobre si esta es la hora de invertir en petróleo. Nosotros en la parte de renta variable y sobre todo, bueno, acciones, ¿verdad? Más que todo, hemos visto que no es tan atractivo el sector ya desde hace varios meses. Como veíamos ahí, Pablo mostraba la reducción que se dio en la demanda de petróleo incluso en 2019, ¿verdad? Y nosotros consideramos que esto es una tendencia, como ponemos acá, que es una tendencia o un ajuste que ya venía presentándose y que parece inevitable, ¿verdad? Todo el ajuste a energías renovables, ¿verdad? Tanto por un nivel de conciencia de las personas y las empresas, pero también por incentivos regulatorios. De hecho, aquí a la derecha tenemos un quote, un mensaje de la carta que Larry Fink, el CEO de BlackRock, envió a muchos CEOs diciéndoles básicamente, necesitamos que, o hay cierta, digamos, conciencia, ¿verdad? Y creemos que los fundamentales, que estamos, más bien, perdón, de hecho, cerca de un cambio fundamental en la parte de finanzas, en el sentido en que mucho se iba a estar moviendo, ¿verdad? Y de hecho, él dijo ahí que parte importante de los activos de BlackRock iban a estarse moviendo hacia este tipo de empresas, ¿verdad? Que tuvieran un aporte positivo al ambiente. En esa idea tenemos dentro de varios portafolios un ETF que sigue el comportamiento de la industria solar, ¿verdad? Ahí en economías desarrolladas, este es TAN, no sé si tal vez lo tienen por ahí en alguno de sus portafolios, pero básicamente la idea es esa, beneficiarnos de estas nuevas
fuentes de energía. Obviamente, en los niveles en que estamos, a veces uno dice, está tan en el suelo que lo que falta es que suba un poco, ¿verdad? El precio. Sin embargo, no vemos, sobre todo para perfiles más conservadores, este tipo de inversiones. Sí es importante comentarles que tenemos una exposición en renta fija, eso sí, a Ecopetrol. Ecopetrol es la empresa de producción de petróleo de Colombia, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos cierta exposición, pero eso lo hemos diferenciado un poco, digamos, para la parte de renta fija, que la idea es un flujo, y ahorita les voy a comentar un poco qué hemos revisado por ahí. La caída del petróleo, para hacerles una actualización, digamos, económica y de mercado muy rápida, como les decía, la caída del petróleo tiene un impacto, ¿verdad?, diferenciado sobre diferentes países. Hay ganadores y hay perdedores. Dentro de la región latinoamericana, obviamente los que exportan petróleo se ven beneficiados por este tipo de movimientos. Perdón, los que exportan más bien se ven afectados, y los que importan, como Costa Rica, como Guatemala, como Panamá, como Nicaragua, que sobre todo demandan materia prima, más bien se ven beneficiados. Países como Brasil, Colombia, ¿verdad?, podrían ver un impacto negativo de este tipo de movimientos. ¿Dónde se ven estas, digamos, medidas o este aporte positivo a las economías? Bueno, en los términos de intercambio, ¿verdad?, que básicamente es que los productos que uno vende, si es una mejora, los productos que uno vende tienen un mejor precio que los que estoy comprando. Entonces, un país como Costa Rica, por ejemplo, podría haberse beneficiado con este panorama. Sin embargo, no esperamos un impacto inmediato en el consumo debido a las características de este ajuste, ¿verdad?, que básicamente es un encierro. Hay personas perdiendo empleo, como veíamos en el webinar anterior de hace 2 semanas. Sin embargo, como señalaba Pablo, pareciera que va a durar un rato, ¿verdad?, estos niveles tan bajos. Entonces obviamente va a haber un beneficio ahí. Internamente, los países necesitan dólares generalmente para poder comprar ese tipo de materia prima, por lo que habría una necesidad menor de dólares. Esto podría compensar alguna, digamos, escasez que podría generarse por 2 factores. Uno es que ya no hay tanto turismo, y el otro es que, sobre todo en los países donde las remesas son muy importantes, también podrían ver una menor entrada de dólares, ¿verdad? Entonces ahí lo que implicaría al final de cuentas es mayor estabilidad sobre los tipos de cambios, si es que son variables, ¿verdad? Si es que no están fijos. Aquí en el gráfico de la derecha lo que podemos ver es cómo pronostica que el Fondo Monetario, que se comportará el déficit de cuenta corriente, que obviamente está muy ligado a todo este tema de los requerimientos y entradas y salidas de capitales a una economía. Como ven, la mayoría, por ejemplo, El Salvador vería un deterioro, República Dominicana también, Costa Rica, ¿verdad? Obviamente podrían verse este deterioro porque hay menos entrada de dólares, debido a, sobre todo a la parte de turismo y remesas. Sin embargo, este tema del petróleo podría ser positivo, sobre todo para este tipo de economías. Entonces es como el impacto económico principal, ¿verdad? Vamos a ver. Ya para entrar a la parte económica, ¿qué ha pasado recientemente? Bueno, los datos, de hecho hoy en la mañana se presentó el dato del crecimiento del PIB en Estados Unidos, una contracción de 4.8% para el primer trimestre, ¿verdad? Eso fue un movimiento fuerte, ¿verdad? Como ponemos aquí, el impacto económico del cierre de economías comienza ya a mostrarse en los datos que vamos viendo. Aquí a la derecha lo que tengo es los PMIs. Estos son encuestas que hacen a las empresas para ver si los sectores, ya sea de manufactura o de servicios, se están expandiendo o contrayendo. Si están por encima de 50, implica una expansión, y si están por debajo, una contracción. Aquí vemos, digamos, sobre todo aquí azul,
que es el de servicios de Italia. Ese es un desplome que ni siquiera en la crisis de 2008 se había visto, ¿verdad? Obviamente, al cerrarse las economías, los efectos son inmediatos. En Estados Unidos ya vemos desaceleraciones en este indicador, sin embargo, todavía no al nivel que lo vamos a estar viendo una vez que salgan datos ya del mes en que estuvo el cierre, digamos, más intenso. En Estados Unidos, en solo 5 semanas, se dieron solicitudes por desempleo de casi 26 millones de personas, ¿verdad? Casi que toda la ganancia de empleos que se dio desde la gran recesión de 2008 se perdió en 5 semanas, ¿verdad? Obviamente existe la posibilidad de que esto sea temporal, pero es para comentarles un poco sobre el ajuste tan grande que se ha visto. ¿Cuál es la esperanza y por qué vemos que los mercados han reaccionado también, entre otros factores que ahorita vamos a ver? Porque la idea es que cuando se abra la economía, mucho de esto comienza a devolverse. De hecho, en el gráfico de la derecha acá abajo, lo que tenemos es el, el sector de manufactura y el sector de servicios de China. Y aquí vemos cómo rápidamente se devolvió, ¿verdad? Una vez que ya la economía, ¿verdad? Se logró abrir. Vamos a ver. Aquí, como les comentaba, la esperanza es que la esperanza es que el movimiento, se me prendió el celular, disculpe. Ahora sí. La esperanza es que este movimiento se simule, digamos, a lo que ha pasado en China, ¿verdad? Y de hecho, el mundo está viendo muy de cerca cómo es que China está haciendo esa apertura. De hecho, hay CEOs, ¿verdad? Jefes de empresas que tienen operaciones en China y entonces les está sirviendo como un espejo al futuro para ver cómo están reaccionando las personas, ¿verdad? Se ha visto que ya la gente ha salido un poco más, sin embargo no es algo masivo, ¿verdad? Obviamente la gente todavía se siente un poco nerviosa. Ya la capital esta de donde salió donde salió pareciera el virus, que es Wuhan, parece que ya comenzó a abrir. Estados Unidos, algunos estados han comenzado a abrir de forma paulatina. El presidente Donald Trump dijo que habían unas medidas o unos, digamos, requisitos para comenzar a abrir las economías. Sin embargo, algunos gobernadores ya lo han obviado, ¿verdad? Aquí hay reducción de confinamiento también en Alemania e Italia. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Por eso es que a veces estos datos tan negativos contrastan con la realidad o con lo que uno ve en los mercados. Por ejemplo, hoy que cerraron los índices accionarios al alza con estas noticias tan negativas, y es que muchos están viendo hacia adelante. Aquí, de hecho, al lado derecho tenemos un gráfico de JP Morgan, que ellos básicamente calculan este indicador que incluye vuelos, reservaciones de restaurantes, entradas al cine, movilidad mediante diferentes mediciones, consumo de electricidad, y vean que básicamente, bueno, se ve la caída impresionante de todos, pero vean cómo China fue el primero a entrar en esa caída, porque ahí fue cuando comenzó este cierre, pero ya comienza poco a poco a recuperarse, ¿verdad? Entonces esta es mucho de la esperanza, ¿verdad? Que está incorporada, y cada vez a medida en que pasan los días pareciera que no es tan errada desde el punto de vista de que hay, ¿verdad?, cierta apertura en algunos estados de Estados Unidos y en algunas partes, un poco más gradual, pero en algunas partes también de Europa. Las empresas ya han comenzado a reportar. De hecho, en estos momentos, o ya casi va a reportar empresas grandísimas como Facebook o Microsoft. Hasta el momento, de todas las que han reportado, que son 172 del S&P 500, hay una caída en los ingresos del 15.33%. Esas son las caídas en las utilidades de estas empresas durante este último trimestre. Y como ven, aquí en este gráfico podemos ver diferentes sectores, ¿verdad? Hay algunos ganadores, digamos, por ejemplo, vemos que aquí salud
está creciendo un 3%, vemos que tecnología no se han caído tanto, vemos una ganancia del 2% en gas, pero ahí es que han reportado solo 7 de 27, ¿verdad? Obviamente estas van a presentar un fuerte ajuste una vez que ya incorporen toda la caída en el precio del petróleo que comentaba Pablo. Pero el ajuste o la caída de las ganancias hasta el momento ha sido en línea con lo que el mercado esperaba, ¿verdad? No hemos visto una reacción muy negativa hasta el momento del mercado cuando una empresa reporta. De hecho, aunque muchos han quitado su guidance o sus expectativas a corto plazo, la mayoría se ve constructivo sobre ese segundo semestre y qué podría pasar ahí. El otro punto importante son los casos del coronavirus, ¿verdad? Estos dos gráficos son del Financial Times y me parecieron que ilustran muy bien, digamos, lo que ha estado pasando. El de la izquierda son un promedio móvil de las muertes. Aquí, como vemos, ya comienza a cambiar la tendencia. El mercado, como les he comentado a algunos, ya sean en reuniones separadas por teléfono o en el seminario anterior, me parece, el mercado no necesita ver que del todo ya no hayan casos, sino más bien una expectativa de que comiencen a desacelerarse y que ya se logró, digamos, aplanar esa famosa curva. Aquí vemos, por ejemplo, el Lombardi, que fue una de las zonas más golpeadas de Italia, ¿verdad? Ya vemos cierta estabilidad ahí en el número de muertes móviles e incluso en Nueva York. El gobernador Cuomo ha estado hablando y diciendo que ya existe cierta luz al final del camino, ¿verdad? Vemos aquí Wuhan, que también fue de donde salió el virus, como les comentaba, ya cayendo bastante importante. De hecho, ellos reportan que ya no hay casos nuevos internos, por así decirlo, sino importados, ¿verdad? Turistas que llegan al país. En el gráfico de la derecha lo que vemos es el promedio móvil de casos, ¿verdad? Ahí también vemos cierta estabilidad o cierto aplanamiento, ¿verdad? De esa curva. Obviamente falta mucho de testear en algunos países, sin embargo, vean que las tendencias son bastante, digamos, son en su mayoría positivas desde el punto de vista de que representan una reducción en la cantidad de muertes. Entonces, esta recuperación que vemos en los mercados se da en este panorama que les comentaba anteriormente, en un panorama donde el PIB de Estados Unidos se desploma un 4.8%, nos damos cuenta de eso hoy, donde las ganancias de las empresas caen un 13% y los casos del coronavirus siguen muy altos. Sin embargo, en S&P 500, como vemos en ese gráfico, se ha logrado recuperar, todavía no a la totalidad, pero sí es un monto importante. ¿A qué se debe esto? Bueno, como vimos en el webinar anterior, medidas fiscales y monetarias que han alcanzado la magnitud del problema. Eso quiere decir que han sido de tal tamaño que, digamos, son suficientes hasta el momento para los efectos de esta crisis, ¿verdad? De hecho, Estados Unidos, por ejemplo, en términos reales, ya superó lo que ha gastado el gobierno, lo que hizo en 2008, y más bien comienza a acercarse a los gastos de la después de la Segunda Guerra Mundial. Estas medidas de la Reserva Federal, que por cierto hoy también se reunieron y hoy dieron un mensaje, las medidas de exceso de una serie de inyecciones de liquidez, de créditos a empresas, de créditos a estados, de líneas de liquidez para diferentes bancos centrales, lo que ha hecho también es eliminar algunos escenarios que el mercado estaba descontando en marzo, en los peores niveles, y esto ha hecho que también el mercado se recupere. Para ponerles un ejemplo de esto, en algún momento se decía que si las aerolíneas estadounidenses iban a aguantar esto o más bien iban a entrar en quiebra algunas, cuando se da este tipo de ayudas, el mercado quita de sus escenarios esas probabilidades y ahí es donde comienza a repuntar también el mercado. Y como les decía, muy importante que el mercado vea hacia adelante, ¿verdad? Entonces ahí es donde está enfocado y no es el número de casos, sino más bien el cambio de corto plazo o cuánto están cambiando los casos, lo que se está enfocando los inversionistas en general, ¿verdad? Los spreads de bonos también han bajado, ¿verdad? Aquí cuando suben los spreads, ¿verdad? Esos premios que pagan adicionales los bonos implica caídas en los precios de los bonos. Como ven, investment grade o grado de inversión, que es el verde, y el gris, que es
los que no son grado de inversión, ¿verdad? Los que tienen una calificación un poco menor, han bajado ese spread, es decir, los precios de los bonos han subido, se han recuperado, sin embargo es importante señalar que no a los niveles en que estábamos en enero. Vean que de hecho es como a la mitad, ¿verdad? Eso lo hemos visto incluso en las posiciones que tenemos en las carteras, que se han recuperado los bonos, pero todavía no a los niveles que los teníamos durante febrero. Esto me parece importante porque a veces pareciera que no va una cosa con la otra, ¿verdad? De estos datos que parecieran tan negativos con lo que está pasando en el mercado, pero yo creo que ese es el punto importante a dejarnos de que el mercado está viendo más hacia adelante. De hecho, hoy salió una noticia positiva de una posibilidad de una medicina que trata el virus y obviamente eso ayuda a los mercados porque la expectativa es de que si hay una medicina, la gente puede salir más rápido del hospital o incluso puede tratarse fuera y ayudaría mucho a esa apertura y a esa tranquilidad que es la que necesitamos o la que necesita el mundo para que comience a consumir. Ahora quiero contarles un poco lo que hemos estado haciendo en renta fija, en bonos. En algún momento cuando se dio el ajuste importante, ¿verdad? En los precios de los bonos y las acciones, pero sobre todo los bonos, nos parecía que no era necesario, digamos, salir de las posiciones que teníamos. Son emisores que, como ustedes saben, los analizamos a fondo, que se presentan en el comité, que les damos un seguimiento periódico. Entonces lo que quisimos ver es decir, ok, vamos a mantenernos en estos emisores, pero primero tenemos que asegurarnos de nuevo que tienen la fortaleza para poder soportar esta situación, ¿verdad? De esta forma, realizamos un análisis del estado de la liquidez que tenían, cuánta liquidez tienen, qué facilidades de acceso a líneas de crédito tenían, y un análisis del negocio. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tan fácil va a ser para esta empresa devolverse, verdad? Entonces ahí analizamos una serie de emisores que tenemos en los portafolios, analizamos el mismo Ecopetrol, ¿verdad? Analizamos MGM, que tal vez es uno de los sectores que podría verse, digamos, que se ha visto muy afectado ahora y que obviamente ha generado muchas consultas de ustedes. Hemos revisado a fondo, digamos, la cantidad de liquidez que tiene, cómo se están comportando los negocios que ellos ya tienen en Macao, donde ya abrieron. Entonces fuimos haciendo una lista, digamos, revisamos los bancos latinoamericanos, ¿verdad? Entonces fuimos haciendo una lista de los emisores donde nos sentimos en realidad muy cómodos y de hecho recientemente hemos estado aumentando posiciones en bonos corporativos, grado de inversión, sobre todo, que son los que nos parece que están mejor preparados para esto. Actualmente estamos viendo también oportunidades en soberanos latinoamericanos con fundamentales fuertes. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que tengan niveles de deuda bajos, que tengan una fortaleza institucional. Ahora con la parte de Pablo que comentaba y lo del petróleo, también que tengan una menor exposición al petróleo, ¿verdad? O una exposición positiva al petróleo. Y hay economías, incluso en Latinoamérica, que aunque se van a ver muy afectadas por esto, la crisis, digamos, los toma en un mejor, digamos, mejor parados, por así decirlo, y ahí vemos incluso oportunidades. Obviamente ahí hay un tema de que este tipo de economías y este tipo de créditos también calificados no tendrían un rendimiento o unas tasas de interés tan altas por lo mismo, porque básicamente la gente los está buscando para a tener inversiones más seguras. En renta variable, tal vez aquí fue donde entramos, volvimos a entrar un poco más tarde, vimos mucha volatilidad, ¿verdad? Entonces nos parecía que hasta el momento hay oportunidades interesantes, sobre todo en fondos ETFs o en fondos mutuos, que tengan acciones que nos parezcan que están positivas y que están bien posicionadas para no solo soportar este periodo, sino que vayan a ser clave después. Aquí en esta gráfica les ponemos, es una gráfica que nos gusta mucho para explicar digamos, la calidad de los activos que tiene un fondo que tenemos en varios portafolios que se llama Investec Global Franchise. Ahí básicamente se muestra como el día a día y de cómo tenemos una relación con los productos que tiene la empresa, ¿verdad? Desde Johnson & Johnson,
Visa, Unilever, Microsoft, Fox, ¿verdad? Para la parte de televisión y demás. Y este fondo es activo, es decir, es administrado por una serie de personas que mueven, ¿verdad? Los activos en los que están invirtiendo. Entonces nos parece que nos posiciona muy bien para poder tomar ventajas, digamos, donde existan en este escenario, digamos, un poco más complicado. ¿Qué vemos o por qué vemos algunas empresas atractivas durante y después de esto? Bueno, hay empresas que obviamente van a poder, por su cantidad de liquidez, por su negocio, por su enfoque de negocio, van a poder soportar muy bien esto, pero sobre todo van a ser todavía triunfadoras después. Van a poder incluso en este periodo comprar algunas pequeñas, ¿verdad? Tener posiciones, digamos, más grandes en algunos países. Entonces, básicamente la idea es que las ganadoras de antes siguen siendo ganadoras, ¿verdad? Tal vez ahora las que se recuperaron bastante fueron las de salud, que en algún momento se habían visto golpeadas por un ruido político en Estados Unidos. Sin embargo, obviamente ahora son, digamos, inversiones bastante atractivas. Vemos oportunidades en el sector de software. Ahí, como les decía, así como el mundo está viendo a China, ¿verdad? También es importante ver a China para ver cómo se comportaron las empresas allá. Lo que hemos visto es que empresas como Tencent vieron una caída en los ingresos, digamos, por publicidad. Sin embargo, vieron beneficios en la parte de videojuegos, en la parte de pagos online. Entonces, ese tipo de inversiones nos parece bastante interesantes. En varios portafolios tenemos un software, un ETF de software que está conformado por una serie de empresas, tanto del área, digamos, como un software como Microsoft, pero también de videojuegos, que nos parece que es muy importante para este periodo de estar en casa. Ahí uno podría decir, bueno, pero si la idea es que se abra todo en el segundo semestre, bueno, es muy probable que las empresas de ahora en adelante cambien un poco su forma de funcionamiento y que también la misma gente quede un poco más guardada hasta que no haya, digamos, más tranquilidad. Entonces, lo que vemos es que este periodo en que se consumen muchas cosas en la casa sigue siendo atractivo. Hay obviamente una serie de acciones interesantes que tal vez las usamos para perfiles que estén un poco más, digamos, que sean menos adversos al riesgo, ¿verdad? Ya acciones más individuales. Sin embargo, ahí lo podemos ver más adelante, ¿verdad? Amazon, por ejemplo, es una gran opción en estos momentos. El otro, digamos, clase de activo que tenemos importante son las inversiones alternativas, ¿verdad? Ahí son estas inversiones que no necesariamente tienen una relación directa con bonos y acciones. En varios portafolios, antes de esto, antes de este ajuste, habíamos aumentado exposiciones en el oro. Esta posición es una posición táctica que la idea es salirnos en algún momento y básicamente en muchos portafolios va a representar una fuente de liquidez para poder comprar cosas, digamos, que tengan mayor potencial. El oro, sin embargo, consideramos que sigue siendo una inversión atractiva en estos momentos de volatilidad, de bancos centrales que han estado aumentando sus posiciones, la posibilidad de alguna inflación, a pesar de que esto no lo vemos, no está dentro de nuestra base, digamos, en el corto plazo. Podrían verse en algún momento ese tipo de riesgos, ¿verdad? Sobre todo si se ven afectadas algunas líneas de producción. Entonces nos vemos atractivo, ¿verdad? El sector inmobiliario costarricense obviamente va a enfrentar un ajuste. Recordemos que los fondos inmobiliarios costarricenses se estaban ahí apenas ya levantando el golpe que significó todo el tema de 2018 cuando pasó el paquete fiscal, ¿verdad? Y llega este nuevo episodio. Hemos estado en contacto con los administradores de los fondos que tenemos en los portafolios. Sin embargo, muchos coinciden en que es muy temprano para dar un indicativo de qué tanto nos está afectando. Sin embargo, consideramos que es muy probable de que se vean impactados, sobre todo en la parte de algunos inquilinos de la parte comercial, ¿verdad?
pero ahí es un tema que vamos a darle seguimiento. Por ahora no estamos viendo oportunidades ahí hasta que no se tranquilice un poco más la situación. Y este tema de las notas estructuradas que nos parece atractivo en diferentes perfiles, sobre todo más de renta, ¿verdad? Tener una parte de exposición en una nota estructurada. Recordemos que las notas estructuradas que nosotros tenemos tienen ciertas características, ¿verdad? Son emitidas por bancos y entidades financieras con muy alta calificación, son a un año, son con acciones que nos gustan bastante. Entonces, de hecho, aquí hemos visto diferentes oportunidades y hemos estado invirtiendo en una nota particularmente que nos gusta bastante, que es esta que les pongo acá, de farmacéuticas, ¿verdad? Con Abbott, Thermo Fisher, Johnson Johnson y Gilead, ¿verdad? Que es esta empresa que hoy está dando mucho de qué hablar porque fue el antiviral que pareciera que el FDA de Estados Unidos va a comenzar a aprobar para ser usado en pacientes enfermos con coronavirus. Es muy importante esto de tener algún tipo de medicina, ¿verdad? Porque permite el abrir a las empresas. Y para darles un resumen de qué estamos viendo atractivo, obviamente en los portafolios, ahí ustedes han visto ciertos movimientos, van mucho en esta línea, ¿verdad? Vemos atractivos los soberanos grados de inversión, ¿verdad? Economías como Panamá, economías como Chile, que tienen niveles de deuda bajos y que esta crisis, aunque los está golpeando, en algún momento van a salir y van a poder, digamos, devolverse a esos niveles que tenían. Entonces el riesgo crediticio ahí es relativamente bajo. Nos gustan los corporativos grado de inversión, principalmente, principalmente no, también tenemos en Latinoamérica, pero los de Estados Unidos son muy atractivos porque recordemos que esos son parte de los activos que está comprando directamente la Reserva Federal. Corporativos high yield, por ahora preferimos esperar mientras se da este ajuste en la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente esto siempre representa oportunidades atractivas, pero por el momento, ante los movimientos y ante esa desaceleración y hasta que no veamos que ya la economía se está abriendo más, no vemos ahí un buen momento para entrar. Acciones, ¿verdad? Como les decía, muy centrados sobre todo en ciertos fondos mutuos y ETFs, y para algunos perfiles, digamos, menos adversos al riesgo y carteras, ¿verdad? Con un tamaño importante, obviamente ciertas acciones, ¿verdad? A las que les damos seguimiento. Las acciones preferentes que tenemos, que recordemos que son grado de inversión, estas son muy atractivas en un ambiente donde las tasas de interés van a estar bajas por un tiempo prolongado, ¿verdad? Así como en 2008 las tasas se mantuvieron bajas un rato bastante largo, es probable que ahora pase lo mismo. En commodities, excluyendo oro, no lo vemos atractivo, como les comentaba y como veíamos en la presentación de Pablo, ¿verdad? Y Pablo presentaba las expectativas de los futuros hasta el cierre de año, ¿verdad? Sin embargo, obviamente hay ahí oportunidades, sobre todo, como les comentaba, en oro o sobre todo para guardar un poco ahí el capital, ¿verdad? Pero esto es lo que nos parece atractivo hasta el momento, como ven, y para comentarles, tuvimos dos periodos, ¿verdad? Uno de revisión completa de cuáles son las posiciones en este nuevo panorama, ¿verdad? Obviamente siempre revisamos en el comité los emisores bajo un escenario más estresado, sin embargo, este ha sido fuera de lo común, por lo que tuvimos que hacer esa nueva revisión y poder estar tranquilos de que de verdad lo que tenemos en los portafolios es lo suficientemente sólido hasta el momento. Obviamente vamos a seguirle dando seguimiento en caso de que haya necesidad de algún ajuste en las recomendaciones, pero que es lo suficientemente sólido para mantenerlos ahí y podernos esperar un tiempo. Y ahora ya poco a poco nos hemos estado moviendo un poco más, colocando la liquidez que teníamos, ¿verdad? Como les decía, más en fondos y en ETFs, ¿verdad? Y también los portafolios que necesitan algún tipo de flujo o que no tenían la suficiente cantidad de bonos, también hemos estado aumentando ahí de acuerdo al análisis que revisamos de los emisores más atractivos. Yo acá terminaría. Igual, si tienen alguna consulta, estamos a la orden.